Aleluya. Hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo de orar, por este tiempo de estar en la presencia del Señor. Y quiero animarle que usted continúe buscando al Señor, que usted siga fortaleciéndose en el Señor. Y no solamente también, pues fortaleciéndose, buscando a Dios, porque buscar a Dios también es congregar. Si bien es cierto, no podemos congregar todavía en las iglesias por ciertas restricciones, pero yo quiero decir, hermanitos, de que en lo posible predique la palabra del Señor, anime a sus hermanos. Yo sé que dentro de la congregación donde usted está, hay hermanos que quizás estén pasando también por luchas así como usted. Pero dice la Biblia que nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que sobrellevar nuestras cargas los unos a los otros. Dice, ama a tu prójimo. ¿Cuánto más? Ama también a tu iglesia. Dice, haced el bien justamente con aquellos que practican la verdad, la justicia. Y así que viva, hermanos, practicando, haciendo lo correcto. Así que, hermanitos, esfuércese, busca al Señor, llame a sus hermanos, anime, visite de repente si puede un momento, aún de lejos de repente. Hermano, siga adelante. O da una llamada por teléfono, hermano tal, hermana, siga adelante, busca al Señor. Eso es también una manera de cómo, hermanos, preocuparnos por nuestros hermanos en Cristo Jesús. Amén. El Señor le bendiga a todos ustedes. Saludamos a todos los que están ahí con nosotros en esta hora. Y en esta hora vamos entonces a hablar, hermanos, la palabra del Señor. Vamos a hablar acerca de 4 formas de condenar a tu familia. Ahora subí el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 30, dice así. Gloria al Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos entonces, hermanos, a estudiar la palabra del Señor. Lea su Biblia en Hechos capítulo 16, versículo 30. Dice así: y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesús. 4 formas de condenar a tu familia. Padre Celestial, oh Dios, en esta hora te damos gracias y te pedimos, oh Dios, que con tu Santo Espíritu nos ayudes, oh Dios, que con tu poder, oh Dios, puedas ministrar nuestro corazón y nuestras vidas en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, oh Dios, con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Cada uno de nosotros que somos cristianos y hemos recibido la salvación por la fe en Cristo Jesús, tenemos una promesa, hermanos, una promesa de salvación. Esta promesa de salvación tiene que ver, hermanos, en relación a nuestra familia. El Señor quiere que nuestra familia también sea salva. El Señor quiere también que tu familia alcance salvación. Así, igualmente como usted alcanzó la salvación, Dios quiere también alcanzar, hermanos, a su familia y que su familia sea salva. Pero tristemente, hermanos, sucede que a veces muchos cristianos están dejando que sus familias se condenen. Y es triste ver cómo en estos últimos tiempos, en estos últimos días, muchas personas en nuestra ciudad, en nuestro país,
Muchas personas están preocupados por cuál será el destino de sus familiares, quizás más en el asunto económico, más en el asunto laboral, más en el asunto material. Mucha gente, muchos cristianos mismos están preocupados, no por la salvación de su familia, están preocupados más por el asunto material, económico, por la posesión social. Y esto es algo triste. Muchos padres de familia están preocupados porque sus hijos sean buenos profesionales, pero se han olvidado de la salvación de sus hijos. No están orando por sus hijos, no están invirtiendo en en el aspecto material, espiritual en sus hijos. Invierten tiempo, invierten dinero, invierten muchas cosas para que sean quizás buenos profesionales, pero en el asunto espiritual no están invirtiendo. Queremos quizás que nuestras familias tengan una buena posición social, económica, pero no les has hablado del Evangelio del Señor, no les has predicado del Evangelio del Señor. Y si quizás les has predicado solamente una sola vez o unas cuantas veces, y quizás digas, ellos ya conocen, ya ellos saben. Pero hermanos, el Señor nos dice y nos manda que debemos de hablarles la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Cuanto más si se trata de tu familia, persistirles en hablarles del Señor Jesús. Entonces, debe haber una preocupación de parte de nosotros. ¿Cuál será el destino de nuestra familia? Si dices amarlos, si dices quererlos. Hoy mucha gente está llorando porque su familia está muriendo con esta enfermedad del coronavirus. Y están llorando y están haciendo hasta lo imposible, gastando quizás mucho dinero para que su familia no muera, se salve. Pero hermano, ¿estás haciendo algo? ¿Estás invirtiendo? ¿Estás haciendo algo, hermanos, para que tu familia también no se vaya al infierno, no se vaya a condenación eterna, sino que alcance salvación? Entonces, hay una preocupación, hermanitos. Hay una promesa de parte de Dios de que tu familia también alcance salvación, de que tu familia también sea bendecida. Hay una promesa de Dios. Pero esa promesa, hermanos, Dios la va a hacer posible a través de ti. Conozco muchas familias que Dios llegó a través de un niño, a través de un anciano, a través de una mujer, integrante de una familia. Y Dios ha ido salvando, hermanos, a toda la familia de la condición desastrosa, de la condición, hermanos, del pecado, de una condición moral, espiritual, terrible, de una condición aún económica terrible. El Señor ha ido bendiciendo, el Señor ha ido quitando maldiciones, el Señor ha ido prosperando. Y hoy son una familia bendecida, porque Cristo Jesús entró a esta familia y salvó a esta familia. Y la promesa del Señor de alcanzar a las familias se cumplió. En esta noche, comprendamos por medio, hermanos, de la palabra de Dios, cómo muchos cristianos, muchos creyentes estamos condenando a nuestra familia a una eternidad en el infierno. Gloria a Jesús. Y veamos cómo lo hacemos. En primer lugar, no predicando el Evangelio, no predicándoles el Evangelio del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 16, dice el versículo 32, Hechos 16, 32, dice, el versículo 32 al 33, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos de hablar la palabra del Señor a nuestra familia. Hay un coro que
que cantamos, que conocemos, dice: si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de Cristo, háblales de tu Señor. ¿Cuántos saben ese coro? Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de Cristo, háblales del Señor, háblales de Cristo. Cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Testifica que Cristo es el Señor, dice este coro. Entonces, hermanos, si realmente decimos amar a nuestra familia, si realmente decimos amar a nuestros seres queridos, háblale de Cristo, comparte del Señor, comparte de su palabra, para que ellos también alcancen salvación y vida eterna. Para hacer realidad, hermanos, la promesa de tú y tu casa, como dice el versículo 31, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Para hacer realidad esta promesa, hermanos, fue necesario que la familia, hermanos, del centurión se le predicara el evangelio, ¿no? Para que esta familia alcance salvación, fue necesario que se le predicara al centurión. Y toda la familia conoció el evangelio. Recuerda, es una pregunta muy importante que está aquí en Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 10 de Romanos. El versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 14: pues ¿cómo invocarán aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces dice la Biblia: ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo ellos van a escuchar la palabra del Señor si no hay quien les enseñe? Si no hay quien les predique la palabra del Señor. Entonces, hermanos, usted y yo somos llamados para hablar el evangelio a nuestra familia. Hablar el evangelio, hermanos, a nuestros seres queridos. Mostrarles el amor del Señor, hablarles del amor del Señor. Tenemos, hermanos, un gran compromiso. Y tenemos una gran responsabilidad, usted y yo. Y esa responsabilidad, mire lo que el Señor nos dice en el libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 18. Ezequiel, gloria a Jesús, aleluya. Mire, hermanos, lo que dice aquí en Ezequiel, gloria a Jesús. El Señor nos va a hablar acerca de una gran responsabilidad que nosotros tenemos. Ezequiel capítulo 3, el verso 18 dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Esa responsabilidad, hermanos, es que si nosotros no predicamos, si nosotros no les hablamos del Señor a nuestra familia, un día, hermanos, el Señor demandará su sangre sobre nuestra vida. Será nuestra responsabilidad, porque teniendo la oportunidad, teniendo, hermanos, el momento, teniendo las posibilidades, nosotros no le hablamos del evangelio, no le compartimos el evangelio de Cristo. Es por eso que el Señor un día nos tomará cuenta, dice la palabra. ¿Qué hiciste? ¿Por qué no le hablaste del evangelio? ¿Por qué no le predicaste? Entonces es nuestra responsabilidad, hermanos. Dios nos salvó y nos hizo parte de su familia para que anunciemos a otros del evangelio. Dice, hermanos, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9. Mire lo que dice Primera de Pedro 2, 9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable.
Entonces Dios te llamó, hermanos, Él te salvó. A usted el Señor, hermanos, lo salvó. A usted lo salvó el Señor para que usted también anuncie a otros el Evangelio. Y especialmente a su familia. Empiece a testificar, a predicar, hermanos, del Evangelio, hermanos, a su familia. ¿Cómo, hermanos, también? ¿Cómo estamos condenando a nuestra familia a una eternidad en el infierno? ¿Cómo condenamos a nuestra familia? Dando mal testimonio con nuestra vida. Dando mal testimonio con nuestra vida. Segunda de Corintios, en el capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, el verso 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Tenemos, hermanos, que reconocer algo, que nosotros somos cartas abiertas, cartas leídas por todos los hombres, que leen nosotros las personas que están leyendo de nosotros, hermanos, en nosotros estas personas, especialmente nuestra familia. Tu familia sabe que usted es cristiano, que usted es un creyente en Cristo Jesús. Y ellos, hermanos, están observando nuestra vida. Dice la Biblia que somos como cartas leídas, cartas abiertas. Entonces, aún nuestra familia está, hermanos, observando nuestra vida. Estamos testificándoles del poder del Evangelio. Estamos testificándoles, hermanos, del poder de salvación, de transformación de Dios. Por eso es que nuestra responsabilidad, hermanos, dar un buen testimonio frente a nuestra familia, frente a las personas. Entonces, cuidado con nuestro mal testimonio. Con nuestro mal testimonio, hermanos, ensuciamos el agua de vida de Dios, hermano, el agua de vida. Dice en Proverbios capítulo 25. Proverbios Proverbios 25 dice de esta manera. Proverbios 25, 26. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Con nuestro mal testimonio estamos ensuciando, hermanos, el agua de vida. Cuidemos nuestro testimonio. Cuidemos, hermanos, nuestro testimonio entonces. Porque con nuestro mal testimonio, hermanos, podemos estar aún haciendo pecar a muchos. Con nuestro mal testimonio podemos estar, hermanos, haciendo que otras personas, hermanos, en vez de acercarse a Dios, se aparten de Dios. En vez de buscar a Dios, hermanos, blasfemen contra Dios. En vez que alaben y glorifiquen a Dios, hermanos, hablen cosas incoherentes en contra de Dios. Cuide, hermanos, su testimonio. En la familia, nuestra conducta es muy importante para la salvación de estas personas o de nuestra familia. Es muy importante, hermanos, tu testimonio. Mire, regresemos al libro de Primera de Pedro. El capítulo 3 de Primera de Pedro, el versículo 1 al 2 dice: asimismas vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Se da cuenta? Aún, hermanos, el buen testimonio dentro de la familia, el buen testimonio dentro, hermanos, de la relación matrimonial, hermanos, es importante. Porque aún nuestras propias familias estarán observando, hermanos, nuestro testimonio, nuestra forma de vida que en nosotros hay, como, ya sean, hermanos, como esposos, ya sea frente a tus hijos. Entonces, esto será bueno. Y la Biblia dice, para que los que no creen en la palabra
sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Nuestra conducta debe ser pura, debe de ser respetuosa frente a nuestra familia, hermanos, para que ellos crean en Dios. Saben que nuestras palabras quedan, hermanos, quedan mudas frente a nuestras acciones, frente a nuestros hechos. Alguien decía, se predica mejor, se habla más fuerte con el testimonio que con las palabras. Mucha gente, hermanos, puede hablar bonito, puede expresarse bonito, hermanos, pero sus vidas, su testimonio puede ser, hermanos, corrompida, puede ser podrida. Es por eso que es necesario, hermanos, e importante nuestro buen testimonio, aún dentro de nuestra familia. Para que Él dice, para los que no creen en la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta, por tu testimonio. Mucha gente vendrá a los pies del Señor, mucha gente vendrá al camino del Señor. Gloria a Jesús. ¿Cómo hacemos también, hermanos, para condenar a nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo muchas veces? Gloria a Jesús. ¿Cómo estamos condenando a nuestra familia? Enfrentándonos en pleitos y críticas religiosas. Enfrentándonos en pleitos y en críticas religiosas. Miren lo que dice San Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, el versículo 20. Gloria a Jesús, dice de esta manera. Juan capítulo 4, versículo 20. Gloria a Jesús, dice, hermanos, así. Gloria al Señor, dice así: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Qué estaba sucediendo aquí, hermanos? Había una discusión entre hermanos, había como una discusión, un intercambio de ideas entre Jesús y la mujer samaritana. Los samaritanos decían que solamente se debe adorar ahí en Samaria, y los judíos decían no, solamente se adora a Dios en Jerusalén. Y hermanos, esto era un asunto ya que se tenía arrastrando desde mucho tiempo, aún, hermanos, de sus antepasados, y se estaba arrastrando, hermanos, hasta este tiempo con Jesús, discutiendo, hermanos, de dónde se adoraba a Dios. Y es por eso que Jesús les dice: ha llegado la hora, que Dios está buscando verdaderos adoradores. Y esos verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. No es en Jerusalén, no es allá en Samaria, sino se adora a Dios en espíritu y en verdad. Porque Dios está buscando verdaderos adoradores, no adoradores, hermanos, que todavía quieran, hermanos, todavía ver, hermanos, algo para adorar a Dios. No adoradores que todavía, hermanos, quieran sentir algo para adorar a Dios. Los verdaderos adoradores a Dios, hermanos, adoran a Dios en todo momento, adoran a Dios en todo lugar, adoran a Dios en todas circunstancias, le honran y le adoran a Dios, viven, hermanos, en adoración a Dios en todo momento. Y adorar a Dios no significa estar, hermanos, con las manos levantadas. Adorar a Dios no significa cantar coros, hermanos, románticos, coros de un ritmo, hermanos, de balada. Sino adorar a Dios es vivir con nuestra vida, es con nuestro testimonio, es nuestro modo de vida, es nuestra honra, nuestra gratitud, nuestro respeto, hermanos, a nuestro Dios Todopoderoso en el lugar que usted esté. Entonces, hermanos, sucede, hermanos, en estos tiempos, en la actualidad, hermanos, que a veces, hermanos, entre religiones, entre personas que dicen, hermanos, conocer a Dios, empiezan a tener discusión. A veces el evangélico se levanta, hermanos, para atacar al católico y decir: los católicos son así, son así.
Hermanos, Dios no nos ha llamado a discutir. Dios no te ha llamado a ti a juzgar. Dios no te ha llamado, hermanos, a ti a atacar, a dañar a alguien. Ni mucho menos, hermanos, a hablar mal de, hermanos, de las personas, a hablar mal de su fe. Pero sí, hermanos, el Señor nos ha llamado, nos ha ordenado, hermanos, a enseñar, a predicar el Evangelio de Jesucristo. A eso el Señor nos ha llamado, a hablar el Evangelio de Jesús. Miren lo que dice el versículo 21 de Juan, capítulo 4, verso 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién viene la salvación? Viene de los judíos. Entonces, si nosotros miramos este ejemplo de nuestro Señor Jesús, en la actualidad sería: no se trata de ser católico, de ser evangélico, hermanos, no se trata de tener otra religión, hermanos, sino de tener el Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Qué gana usted, hermanos, discutiendo, atacando, aún hermanos, atacando la religión, la fe de alguien? ¿Será que usted, hermanos, va a lograr algo? ¿Será que, hermanos, usted a la fuerza, hermanos, va a querer meter una enseñanza a su mente que cambie a esa persona? Difícil, es imposible. Lo que hoy nosotros tenemos que hacer es predicar el amor del Señor. Mucha gente habla, hermanos, habla y habla, y con su vida, con su testimonio muestra otra cosa. Con su testimonio la embarra todo. Es mejor, hermanos, mostrar el amor de Dios a nuestra familia. Es mejor, hermanos, mostrar el amor de Dios a nuestros amigos con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestras atenciones, con nuestro respeto, con nuestra gratitud, con nuestra solidaridad. Es mejor, iglesia. No critiques lo que otros hacen con reverencia, pero con ignorancia. Hay muchas personas, hermanos, que pueden estar haciendo alguna cosa con mucha reverencia, pero que quizás lo estén haciendo con ignorancia. El Señor no nos ha mandado, hermanos, a condenar a nadie, sino a enseñar la palabra del Señor, a enseñar lo que dice el Evangelio de Jesucristo. En Romanos, el capítulo 10, dice, hermanos, el capítulo 10, el verso 1 al 3, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí, hermanos, había, hermanos, este grupo de personas que estaban, hermanos, haciendo algo justo, algo que parecía bueno, pero lo estaban haciendo de una manera equivocada. ¿Por qué? Por ignorancia. Y hoy hay muchas personas, hermanos, que por ignorancia pueden estar haciendo cosas que no son correctas, por ignorancia, porque no saben. Pero para eso, hermanos, el Señor nos alcanzó a nosotros y nos va enseñando a través de su palabra, para que nosotros podamos enseñar con amor la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Muchos religiosos quieren salvarse a su manera, o como lo dice el versículo 3, establecer su propia justicia por obras, establecer sus propias justicias, hermanos, por ritos, por cumplimiento de tradiciones, etc. En lugar de criticar, en lugar de, hermanos, de juzgar, debemos predicar la palabra. Hoy vivimos en un contexto, hermanos, de muchas tradiciones.
Hoy vivimos en un contexto de muchas costumbres, especialmente aquí en Puno. Un pueblo, hermanos, de muchas tradiciones y costumbres, algunas bonitas que me agradan y como algunas también que no comparto por causa de nuestra fe en Cristo Jesús. Pero cuando digo que no comparto esas tradiciones, estas costumbres, no quiere decir, hermanos, que yo tenga que criticarlos. No quiere decir que yo tenga, hermanos, que atacarlos. Sino al contrario, hermanos, tenemos que enseñar la palabra de Dios. Enseñar para que así la mente, hermanos, de las personas, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor, hermanos, puede iluminar sus corazones, sus mentes y cambiar. Y cambiar para bien. Mira lo que dice en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 4. Segunda de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 4, dice así. Segunda de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Gloria a Jesús. Entonces, ¿quién es, hermanos, el que va a juzgar? Es solamente el Señor. Él es el único quien puede, hermanos, juzgar y condenar. Es solamente el Señor. Ahora, ¿cómo más, hermanos, nosotros condenamos a nuestra familia? Asumiendo que ya somos salvos. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, hermanos, era un principal de entre los judíos. Por eso no le importó a Jesús, hermanos. Esto no le importó a Jesús y lo confrontó directamente con una verdad espiritual. Y esta verdad espiritual le dijo a Jesús: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, hermanos, era un principal de los sacerdotes. Significa que Nicodemo era un hombre que conocía de la ley. Significa que Nicodemo, hermanos, era un hombre que conocía muy bien las sagradas escrituras de ese tiempo. Él conocía muy bien. Era un hombre instruido. Era un hombre preparado. Y era un líder. Él enseñaba. Y él asumía, hermanos, que por su preparación, él asumía quizás que por su liderazgo, por su religiosidad, él, hermanos, ya era salvo. Y que él no necesitaba nada de Dios. Pero por curiosidad él fue a visitar a Jesús para preguntarle. Pero Jesús inmediatamente, hermanos, le dice: te es necesario nacer de nuevo. Miren, muchos cristianos, muchos creyentes, hermanos, pueden decir lo mismo, pueden asumir que ya son salvos. Yo soy salvo ya, ¿no? Y, hermanos, estar quizás juzgando, condenando a su propia familia, diciendo: tú ya estás perdido, tú ya no tienes salvación, ya este no tiene salvación, este ya se perdió, este ya va para el infierno, este ya no tiene más remedio, este ya no tiene más cura. Pero yo sí soy salvo, yo sí porque voy a la iglesia, yo sí porque soy un buen cristiano, yo sí porque doy mis contribuciones, yo sí porque soy bueno, yo sí porque no ofendo a nadie, yo sí porque soy el fundador de una iglesia, etcétera, etcétera, hermanos.
muchas personas asumen que son salvos. Y puede parecer a estos fariseos o a este fariseo llamado Nicodemo. Pero la verdad, hermanitos, es que no podemos asumir algo, hermanos, para criticar. Por la fe y por la misericordia de Dios, asumimos sí que somos salvos. No por nuestras obras, no por nuestras acciones, sino porque la salvación viene a ser un regalo de Dios. Yo digo, soy salvo en Cristo Jesús, no por las cosas que yo haga, no por las cosas que uno logre, sino la salvación es un regalo del Señor. Asumir significa, ¿qué significa asumir? Suponer algo. Asumir significa suponer algo. La salvación es algo tan importante. La salvación es lo más importante en la vida que no podemos suponer. Tenemos que estar seguros, tanto personalmente como para nuestra familia. Gloria al Señor. Entonces, si la salvación, hermanos, es importante, si la salvación es algo importante en nuestra vida, entonces nosotros tenemos, hermanos, que estar seguros, tanto personalmente de nuestra salvación y también de nuestra familia. Que alguien se congregue en una iglesia, hermanos, no la hace salva. Que alguien lea la Biblia no significa que haya recibido al Señor. Que alguien, hermanos, de este niño sirva a la iglesia no significa que ya es salvo. Esto solamente son obras, y las obras no pueden salvar. Miren lo que dice la Biblia para ir ya terminando en Efesios, el capítulo 2, el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y gracia significa regalo, un regalo inmerecido. Por gracia usted y yo somos salvos. Y esto dice, no es por obras. Y esto no es por obras, hermanos. No es algo de nosotros, pues es don de Dios. Gloria a Jesús. Que alguien diga que cree en Jesucristo no significa que es salvo. La Biblia dice que aún hasta Satanás cree, pero él tiembla. Aún Satanás, hermanos, cree, pero tiembla. Mira lo que dice en Santiago capítulo 2. Gloria a Jesús. Santiago capítulo 2 verso 19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, hermanos, gloria a Jesús, la salvación de una persona viene por creer y por confesar con su boca que Cristo, hermanos, es su Salvador y Señor personal. La salvación viene, hermanos, por creer y confesar con tu boca a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Amén. Y este último texto de Romanos, el capítulo 10 de Romanos, el versículo 9. Gloria a Jesús. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que, hermanos, si tú creyeres, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, Jesucristo, y creyeres en tu corazón, hermanos, y confesares con tu boca, alcanzarás salvación. Así que, hermanos, no asumamos la salvación. Preguntemos, confrontemos y prediquemos el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Predique el Evangelio a su familia. Hable del Evangelio a su familia.
Siga hablando del Evangelio a tu familia para que ellos también sean salvos. Y no te olvides que eso es una promesa de parte de Dios. Pero tú vas a ganar a tu familia para Cristo Jesús, hermanos, mediante tu fe en Jesús, tu permanencia, tu perseverancia. Si tú, hermanos, te rindes, porque las pruebas vendrán. Aún, hermanos, tu propia familia se burlará de ti por causa de tu fe. Aún quizás tu propia familia, hermanos, te va a rechazar por causa de tu fe en Cristo Jesús. Aún tu propia familia, hermanos, de repente te va a menospreciar. No te va a escuchar, te dejarán de lado de repente. Pero por tu fe, por tus oraciones, por tu perseverancia, por tu firmeza, por tu fidelidad en el Señor, un día, hermanos, tu familia vendrá a los pies del Señor. Un día tu familia vendrá, hermanos, a los caminos del Señor también. Pero eso es si tú eres fiel, si tú eres perseverante. Persevera en Jesús. Háblales de Cristo Jesús. Da un buen testimonio a tu familia. Y siga perseverando. Siga siendo valiente. Y tu familia vendrá a los pies del Señor. Y la promesa que Jesús nos ha hecho, la promesa que está escrita en su palabra, se cumplirá. Y un día verás la mano del Señor. Y un día verás la gloria del Señor. Ahí viniendo a tus padres a los pies del Señor. Viendo ahí a tu familia, a tus primos, a tus hermanos viniendo a los pies del Señor. Buscando al Señor. Y ya no estarás sola o no estarás solo. Ahora toda tu familia estará buscando del Señor. Pero permanece. Sé fiel, da un buen testimonio, predícales el Evangelio, predícales el amor del Señor. Vamos a darle gracias al Señor y oremos en esta noche. Padre Celestial, te damos toda honra y gloria a ti, Señor. Gracias, oh Dios amado, por este tiempo de compartir tu palabra, Señor. Señor, oh Dios, ayúdanos a hablar a nuestra familia tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a predicarles del amor tuyo a nuestra familia. A vivir, Señor, en un buen testimonio frente a ellos. A vivir como creyentes, como cristianos a nuestra familia, frente a nuestra familia, Señor. Que en nuestro corazón haya amor, Señor, para hablarles, para tratarles, Señor, para mostrarnos frente a ellos, Señor. Que en nuestra vida haya responsabilidad, Señor, haya madurez para vivir, Jesús, frente a ellos, Señor, oh Dios, agradando a sus vidas, Señor, con todo lo que tenga que ver con lo justo, agradable para ti, Señor, para que ellos vean, Señor, el amor tuyo a través de nuestras vidas. Y nuestra familia, Señor, un día venga a tus pies. Oramos por nuestros padres, por aquellos padres que no son cristianos, por aquellos hermanos que no son cristianos, por aquellos primos que aún no son creyentes, por aquellos tíos, por aquellos abuelos que aún no son cristianos, por aquellos parientes, oh Dios, lejanos o cercanos que aún no son cristianos, Señor, para que tú los alcances, ellos también alcancen salvación y vida eterna, Padre. Gracias, Señor.